Proverbios 4, versículos 3 al 4. Ahora, antes de leerlo, solamente te voy a decir, ¿verdad? Que fíjate, estamos viviendo un tiempo en el cual muchas familias, ¿verdad? Están destruidas, hay muchos matrimonios destrozados, familias separadas, ¿verdad? Decíamos el domingo pasado que son muchas las familias que comienzan, pero también según estadísticas, ¿verdad? Cerca de la mitad, ¿verdad?, de todos los matrimonios que inician terminarán en divorcio. Esa es la realidad, ¿verdad? Es como estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Y preguntábamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estamos viviendo esta pandemia, ¿verdad? Familiar, ¿verdad? Donde las familias se rompen, ¿verdad? Y se destruyen. Y pues decíamos, ¿verdad?, basados en lo que vamos a leer el día de hoy, ¿verdad?, que las familias se destruyen porque muchas veces no sabemos edificar un hogar. Muchas veces no sabemos edificar. Por eso preguntábamos, ¿cómo podemos edificar una familia fuerte? ¿Qué materiales debemos utilizar? Ahora, antes de leer una vez más esto, ¿verdad?, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú aprenderías o tomarías consejos o clases de manejo de una persona, ¿verdad?, que tiene la licencia suspendida, ¿verdad?, porque chocó, ¿verdad?, en su carro por andar ebrio, por andar borracho? ¿Tú tomarías clases de una persona así de manejo? ¿Verdad? Yo me buscaría otro maestro, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, ¿verdad?, viene a darnos un consejo de la familia, un hombre que fue un fiasco familiar, ¿verdad? Viene a darnos un consejo de la familia de un hombre, ¿verdad?, que en todos los aspectos de su vida, pues dejó mucho que desear, ¿verdad? Aunque fue uno de los grandes, ¿verdad? Para muchas personas, el hombre más sabio de todo el mundo, ¿verdad?, de toda la historia. En su vida personal él fue un desastre, ¿verdad? En su vida matrimonial no se diga, ¿verdad? Tenía un vicio con las mujeres tremendo, ¿verdad? Que tenía 700 esposas, imagínese usted, 700 esposas, y aparte, ¿verdad? 300 concubinas, imagínese usted, ¿verdad? El rey Salomón, ¿verdad? Y él venía, ¿verdad?, a darnos, ¿verdad? Viene a darnos algún consejo el día de hoy. La pregunta, pues obviamente, ¿verdad?, se entiende, ¿verdad? ¿Por qué deberíamos de tomar, ¿verdad?, consejos de una persona, ¿verdad?, que en realidad de familia, pues no sabe nada, ¿verdad? Pensarías tú, ¿no? Bueno, déjeme decirle, ¿verdad?, que este hombre, ¿verdad?, a pesar de que fue un mal esposo, un mal padre de familia, ¿verdad?, en realidad fue un hombre que fue usado por Dios grandemente cuando él estuvo bien delante de Dios, ¿verdad? Y además, ¿a quién iba a usar Dios, verdad? Si solamente, ¿verdad?, cuando él miraba, ¿verdad?, a través de quién revelo mi palabra, lo único que él podía mirar, ¿verdad?, eran hombres imperfectos con familias imperfectas. Déjame decirte, ¿verdad?, que en los 1188 capítulos que tiene la Biblia, en ninguno de esos capítulos, ¿verdad?, se menciona una familia perfecta. No existen las familias perfectas. ¿Cuántos de ustedes saben eso, verdad? No existen las familias perfectas, ¿verdad que no? Si pensamos, ¿verdad?, hasta las personas en la Biblia muy famosas como el rey David, Adán y Eva, Noé, los patriarcas, ¿verdad?, Isaac y Jacob, y todas esas personas, ¿verdad?, que son de la Biblia, tienen una cosa en común con Salomón, y es la siguiente: no tenían familias perfectas, ¿verdad? No había familias perfectas. Pero sin embargo, aprendemos nosotros en la Escritura, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice así. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil, lo más vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice la palabra del Señor. Fíjese usted, en la grandeza de Dios, a una persona se ve que a veces no son las mejores personas, Dios puede utilizar, ¿verdad?, para mostrarnos su perfección de Él, ¿verdad? Así que a Salomón, ¿verdad?, le permitió, ¿verdad?, la sabiduría para poder, pues, experimentar la vida y caminar, ¿verdad?, por ambos lados de la vida, tanto por el lado malo como por el lado bueno, recopilando experiencias de la vida para plasmarlas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y a través de él y sus experiencias buenas y malas que vivió, pues Dios nos dirige, ¿verdad?, a través de su palabra. Ahora, tal vez Salomón, ¿verdad?, es el mejor ejemplo de que Dios utiliza personas, ¿verdad?, que son de lo peor, ¿verdad?, y lo vil del mundo, ¿verdad?, para mostrarnos su poder, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, le permitió a Salomón, ¿verdad?, tener una sabiduría fuera de serie, ¿okay? Una sabiduría que era una sabiduría sobrenatural. Él escribió, fíjese, era un autor muy prolífico, ¿verdad? Escribió los Proverbios, Eclesiastés,
y Cantar de los Cantares y uno que otro salmo, ¿verdad? También escribió Salomón, un hombre, ¿verdad? Que su sabiduría se desbordaba, ¿verdad? Escribió cosas, ¿verdad? Y escribió mucho acerca de la familia. De hecho, tal vez uno de los pasajes bíblicos más famosos, ¿verdad?, que escribió él es el siguiente, y está en Salmos, ¿verdad? Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La casa está hablando de la familia, ¿sí? El día de hoy casa es sinónimo de familia, ¿verdad? Casa, ¿verdad? Dice, si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bueno, escribió el Salmo 127 este hombre y muchas otras cosas más. Ahora, ¿qué nos puede enseñar Salomón a nosotros acerca de la familia? Pues tal vez no mucho, ¿verdad? Pero déjeme decirle que Dios sí nos puede mostrar mucho de la familia, inclusive a través, ¿verdad?, de las experiencias de Salomón. Así que el Espíritu de Dios guió a Salomón a escribir el pasaje bíblico que tenemos frente a nosotros el día de hoy. Así que abre tu Biblia una vez más a Proverbios capítulo 24. Fíjate lo que dice los versículos 3 en adelante. Dice así. Ya sabes cómo leemos, yo comienzo leyendo la escritura. Si tú la terminas por mí, pues terminas si tú ves que dejo una palabra fuera, tú la terminas por mí para saber que vamos todos avanzando igual en la lectura. Dice así la palabra del Señor de nuevo. Proverbios 24, 3 al 4. ¿Ya lo tienen? Digan amén. Dice así la palabra del Señor. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable, dice así, ¿verdad? De todo bien preciado y agradable. ¿Qué es lo primero que podemos aprender aquí, verdad? Bueno, lo primero que podemos aprender aquí, ¿verdad?, es de que una familia se construye, ¿verdad? Una familia se construye, ok, la familia no es algo que sucede por accidente, por lo menos no debiera ser así. Yo sé, ¿verdad?, que hay algunos, ¿verdad?, que empiezan, ¿verdad?, sus matrimonios porque tienen que, ¿verdad? No, pues ya metí la pata, ni modo, ¿verdad?, nos tenemos que casar ahora. Esa no es la manera bíblica de comenzar, ¿verdad?, una familia. La familia, ¿verdad?, es algo como una construcción que se planifica, ¿verdad? Se sienta uno, saca los cálculos, ¿verdad? Diseña uno, ¿verdad? Es algo que se hace intencionalmente, ¿verdad? Construir siempre es algo intencional, ¿ok? Ahora, aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, nos indica una vez cuando Jesús, hablando de una construcción, dijo esto. Dijo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar o construir una torre, dice, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Se fijan? Jesús está hablando aquí acerca de la intencionalidad, de la característica intencional que tiene el construir, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país, ¿verdad?, son muchos los que inician, ¿verdad?, ponen ahora sí que la carreta antes de los caballos, ¿verdad?, y tienen hijos antes de casarse, y bueno, se hace una situación tremenda donde dice, ¿verdad?, las estadísticas que cada año, ¿verdad?, en Estados Unidos 750,000 adolescentes tienen embarazos no deseados. 750,000 es muchísimo, ¿verdad?, en un año, ¿verdad? Y tristemente muchas de ellas, ¿verdad?, para resolver esta situación pues terminan en una clínica, ¿verdad?, abortando, y eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Por lo tanto, la familia es algo que se construye, dice aquí la sabiduría, no de Salomón sino de Dios. Dice, con sabiduría se construye o se edifica la casa, ¿verdad? Entonces, quien ha edificado una familia o quien ha edificado cualquier cosa, ¿verdad?, en realidad sabe, ¿verdad?, que edificar cuesta, ¿no es cierto? Que edificar tiene su precio, ¿verdad? Esta semana, ¿verdad?, la semana pasada más bien, estuve yo, pues así que reedificando, ¿verdad?, el cuarto de mi hija, ¿verdad?, de Kailin. Me puse a rediseñarle el cuarto, le armé la cama de otra manera y estuve cortando madera y haciendo el cuento como que sé de carpintería yo, ¿verdad? Y el caso es que quedó bien, ¿verdad? Pero me impresionó, ¿verdad?, saber, ¿verdad?, cuando fui, ¿verdad?, a la tienda, ¿verdad?, a buscar a la ferretería, ¿verdad?, al Home Depot, ¿verdad?, la ferretería, fui a buscar, ¿verdad?, los precios de la madera están, wow, increíble. En mi vida había visto, ¿verdad?, un triple que costara $61, $65, un triple. Yo dije, ¿en serio? Dije, oye, no, pues eso está estratosférico eso. Como yo no acostumbro, ¿verdad?, construir cosas así no le sé mucho a la carpintería, pues cuando entré, hermanos, yo me quedé, dije, es increíble lo caro que es el material, como está el material ahorita.
Me comentan, ¿verdad?, que por el hecho de que la gasolina está muy cara y hay que llevar y transportar, pues eso afecta, ¿verdad?, el precio de las cosas. Y bueno, el punto es de que pues construir cuesta, ¿verdad? Y cuesta muchísimo, ¿verdad? Y no solo dinero, también cuesta, ¿verdad?, la construcción, tiempo, esfuerzo, preocupación, dedicación. Y cuando hablamos de la familia, se requiere todo eso y además mucha oración, ¿verdad? Por eso aquí, ¿verdad?, el escritor, ¿verdad?, Salomón nos dice: con sabiduría se construye la casa, dice así. Una familia se construye. La pregunta es: ¿con qué se construye? ¿Okay? Entonces, lo primero que aprendimos es esto: una casa es algo que se construye, una familia es algo que se construye, ¿sí? Pero una familia, ¿verdad?, nos dice aquí los materiales. Cuando tú vas a construir, tienes que decidir qué tipo de material vas a utilizar. Y déjame decirte, la zona geográfica determina el tipo de material que vas a utilizar, ¿no es cierto? Como aquí, ¿verdad?, en California, por ejemplo, ¿verdad?, somos la tierra, ¿verdad?, que siempre se mueve, ¿verdad? Están los temblores aquí, por eso aquí se utilizan mucho materiales un poco más ligeros y flexibles, como son la madera, ¿verdad? Existe, ¿verdad?, una que otra, ¿verdad?, pero no es muy común, ¿verdad?, el material duro como cemento, ¿verdad?, no es muy común, ¿verdad? Depende de donde tú estés, ¿verdad? La zona, tienes que pensar cómo voy a construir mi casa, ¿verdad? Ahora, ¿qué materiales se necesitan para construir una familia? Bueno, aquí nos dice Proverbios 24:3 que con sabiduría, ¿con qué? Con sabiduría, dice, se construye un hogar, está diciendo Salomón, con sabiduría. Ahora, en cuanto a sabiduría, déjeme decirle que Salomón es el mero mero, porque él tenía una sabiduría, pero una sabiduría, ¿verdad?, que era fuera de serie, era una sabiduría sobrenatural, era una sabiduría que dice aquí, ¿verdad?, Primera de Reyes 4:34, de la siguiente manera, dice: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Se fijan? Salomón era una persona que era famosísima por ser sabio, ¿verdad? Y de eso precisamente, ¿verdad?, trata su libro de Proverbios, ¿verdad? Cuando hablamos de Eclesiastés, su otro libro que escribió, habla acerca de sus necedades, ¿verdad? Imagínatelo de esta manera, ¿verdad? Él se fue a caminar, ¿verdad?, por el lado bonito de la ciudad, ¿verdad? Y empezó a escribir lo bonito que es caminar y portarse bien. Y fue y se metió en el fango de la vida, ¿verdad?, y vivió las cosas peores, ¿verdad?, inmoralidad y tantas cosas feas que vivió Salomón. Caminó por el lado oscuro de la vida y a raíz de eso, ¿verdad?, escribió Eclesiastés, un libro que termina, ¿verdad?, con esto. Básicamente lo que te dice Salomón es esto: miren, saben que yo he visto todo, a mí nadie me cuenta, ¿sí? Dice Salomón: yo he visto todo lo más feo. ¿Qué me vas a contar tú de lo feo? ¿Qué me vas a contar tú de lo bueno? Yo he visto todo, dice Salomón. Y déjame decirte una cosa, dice él: después de haber vivido todo lo bueno y haber vivido todo lo malo, dice Salomón, yo te voy a decir una cosa esta. Dice: el todo del hombre está en buscar a Dios, es lo mejor que hay, dice Salomón. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, Salomón, ¿verdad?, nos está hablando acerca de esto y él habla, ¿verdad?, acerca de esta sabiduría, ¿verdad? Rebosa la sabiduría que Dios puso en él, ¿verdad? Rebosa la sabiduría que Dios puso. Por lo tanto, lo que estamos aprendiendo hoy, hermano, no es sabiduría de Salomón, ¿ok? Es sabiduría de Dios a través de Salomón. Qué diferente, ¿no? Dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios ha puesto, dice, este tesoro en vasos de barro, dice así. ¿Se fija? ¿Qué está diciendo? O sea, ¿cómo es posible que Dios coloque su sabiduría, su conocimiento, algo tan grande, ¿verdad?, y sublime en cuerpos humanos imperfectos como nosotros, ¿no? Eso exactamente hizo con Salomón, ¿verdad?, que era un vaso de barro, ¿verdad? Colocó en él un hombre súper necio, ¿verdad? Salomón era un hombre necio. Dios puso en él sabiduría sobrenatural, sabiduría de él. El libro de los Proverbios ya se resume todo en un solo versículo y muchos de nosotros lo hemos escuchado. El versículo es este: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Cómo consigues sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Y el domingo pasado les comentaba, ¿verdad?, acerca de las parteras de Egipto, ¿verdad?, donde dice que el pueblo, ¿verdad?, hebreo que estaba cautivo, ¿verdad?, en Egipto, estaba creciendo, ¿verdad?, de una manera exponencial, tanto, ¿verdad?, que los egipcios se comenzaron a asustar con ellos y dijeron: ¿saben qué? Si siguen naciendo más y más niños, más y más hebreos dentro de nuestro país, dice, pronto van a ser más que nosotros y pues nos van a conquistar ellos, dice, ¿verdad? Por lo tanto, el faraón, ¿verdad?, el rey de los egipcios, ¿verdad?, dice que va con las parteras, ¿verdad?, y les dice a las parteras: ¿saben qué? Cuando nazca un niño de ellos, mátenlo, dicen, mátenlo, necesitamos controlar esta población, dice, maten a los niños que vayan naciendo, ¿verdad? Y entonces, pero dice que estas mujeres tuvieron temor de Dios.
y no quisieron hacer eso, ¿verdad? Dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Y entonces dice que vinieron y que el rey se dio cuenta que pues, los niños no estaban muriendo, y entonces que va y les reclama, hey, parteras, pues, ¿qué están haciendo? Les dije que mataran a los niños, y entonces ellas ponen, ¿verdad? De excusa, ¿verdad? De paro, ponen, ¿sabes qué? Pues lo que pasa es de que ellas son muy fuertes. Cuando llegamos, dicen, no, pues ya tuvieron sus hijos y no alcanzamos a matarlos, dice, ¿verdad? Entonces dice, y entonces vea lo que dice la Biblia de esto, dice, en Éxodo 1, en los versículos 20 al 21, dice, y Dios hizo bien a las parteras, ¿se fija? Dice, Dios hizo bien a las parteras, por eso que hicieron las parteras de no matar a los niños, dice, Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, siguieron creciendo, dice, se multiplicó y se fortaleció en gran manera, dice así, y por haber las parteras, fíjese usted, y por haber las parteras temido a Dios. ¿Qué hicieron las parteras? Tuvieron temor de Dios. ¿Se acuerdan qué es el temor de Dios? El temor de Dios es sabiduría. ¿Se acuerdan? Dice, y por haber las parteras temido a Dios, dice, fíjese usted el resultado de tener temor a Dios, ¿verdad? De tener sabiduría, dice, Él prosperó a sus familias. ¿Acaso no es lo que buscamos nosotros? ¿Acaso no es lo que queremos nosotros para nuestros hijos y para nuestra familia y nuestros hermanos y todos los que conocemos? ¿Acaso no es lo que queremos, verdad? Es que Dios prospere en nuestras familias. ¿Cómo podemos tener familias prósperas? Hay que temer a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo te voy a decir una cosa, la sabiduría nosotros sabemos dónde conseguirla, ¿sí? Si vamos a la Biblia encontramos, ¿verdad? Que la sabiduría es algo que está disponible para todo mundo, que es gratuita, ¿verdad? Que es gratuita y que está garantizada a quien la pida, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 5, vea cómo dice ahí. Santiago 1, 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿alguna vez a alguien le ha hecho falta sabiduría? ¿Cómo estábamos hace rato queriendo decidir qué hacemos, ¿verdad? Con el proyecto que queremos hacer aquí de la iglesia, estamos faltos de sabiduría. Esa es la palabra del Señor. En la multitud de consejeros, ¿verdad, hermano Carlos? En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice así, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, dice aquí, si alguno de vosotros, dice Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice que hagamos? Solo pídala a Dios, dice, ¿verdad? ¿Dónde está la sabiduría, hermanos? En Dios. ¿Qué dijo Salomón? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Entonces, pídala a Dios, dice, si no tiene sabiduría, dice, el cual, dice, o sea, Dios, dice, da a todos, dice así. Se fija, es no solamente la sabiduría, ¿verdad? Es global, que está disponible para todos, sí, sino que también es gratuita. Dice, solamente tenemos que hacer pedirla a Dios y Dios nos las da, ¿verdad que sí? Y aparte eso está garantizada que te la da. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice así. Por lo tanto, hermanos, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Y Él le dará, ¿verdad? ¿Quiere tener una familia próspera como las parteras? Hermano, hay que pedir a Dios, hay que buscar, ¿verdad? Temer a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, vea usted, vamos a resumir aquí, ¿verdad? Una familia se construye, una familia no se tiene por accidente, una familia no es algo que no se planifica, la familia se planifica, ¿verdad? La familia es algo que se construye, pero ¿con qué? ¿Cómo se construye? Bueno, primero que nada, dijimos que se construye con sabiduría, dijo Salomón, con sabiduría se edificará la casa, pero vea lo que sigue, dice, y con prudencia se afirmará. Dígase conmigo, afirmará. Con prudencia se afirmará. Es interesante porque esa palabra, hermanos, ¿verdad? Nos recuerda, hermanos, que no solamente uno tiene que construir una casa, no solamente tiene uno que comenzar una familia, hermanos, esa familia la tenemos que fortalecer. La palabra afirmar, hermanos, aquí es una palabra que significa fortalecer. Por lo tanto, fíjese, la casa o el hogar se construye con sabiduría, pero, hermanos, se fortalece con prudencia. ¿Se fija? Con prudencia. Y son palabras ahí que son vecinas, ¿no? Sabiduría y prudencia parecen ser, ¿verdad? Como que fueran primas, ¿verdad? Estas hermanas, pero no son lo mismo. Una cosa es sabiduría y otra cosa es prudencia. ¿Okay? El hecho, ¿verdad?, de que el sabio Salomón las haya colocado una junto a la otra nos dice, ¿verdad?, que son dos conceptos diferentes. Existe la sabiduría y existe también la prudencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la diferencia, verdad? ¿Qué tienen de igual, verdad? ¿Qué es, verdad? ¿Qué es esto? Bueno, déjeme decirle, ya lo vimos poquito porque hablamos de la sabiduría. Y la sabiduría es algo que es un regalo de Dios, ¿sí?
¿Recuerdan, verdad? Aquella porción bíblica en Primera Reyes capítulo 3, versículo 7 al 9, dice que Dios viene con Salomón y le dice, oye Salomón, pues tú vas a ser el rey, ¿verdad? Ya no estaba ahí David, ¿verdad? Como rey, y dice que va con Salomón y dice, tú eres el rey, dice, pero ¿qué quieres que te dé? Y le dice estas palabras, imagínate, ¿verdad? Que Dios te diga así, pídeme lo que quieras. ¡Wow! Imagínate que Dios te dijera, pídeme lo que quieras. Y Salomón, ¿verdad? Pues de una manera muy inteligente, ¿verdad? Él le dice, escucha sus palabras de Salomón, le dice, ahora pues, le dice, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. ¿Qué caracteriza a un joven, hermanos? Una falta de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, ¿no? Dice, y yo soy joven, dice, y no sé ni cómo entrar ni cómo salir, dice. Y tu siervo, dice, o sea, está hablando él del mismo, dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar, dice, por su multitud. Y luego vea lo que pide Salomón, dice, da pues. Se fija, es un regalo de Dios la sabiduría. Da pues a tu siervo corazón entendido. Y dijimos, ¿verdad? Que corazón entendido, hermanos, tiene que ver con capacidad mental, ¿sí? Dame inteligencia, dice él, ¿verdad? Dice, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y yo me atrevo a decirle que esa es, en cierta manera, la definición de la sabiduría. Saber, ¿verdad? Tener la capacidad mental para poder distinguir entre el bien y el mal. Tener la sabiduría o la capacidad mental, la inteligencia suficiente para saber discernir entre la verdad y la mentira, lo que es bueno, lo que es malo y lo que es mejor. ¿Se diga? Esa es sabiduría. Ahora, ¿qué es prudencia? Porque dice ahí, ¿verdad? Que con sabiduría se construye la casa, pero con prudencia se fortalece el hogar. ¿Qué es la prudencia? Te lo explico de esta manera, fíjate. Si la sabiduría afecta la mente, ¿okay? Si la sabiduría afecta nuestra mente, la prudencia modera nuestra conducta. ¿Sí? Ahí va otra vez. Si la sabiduría afecta nuestra mente, la prudencia modera nuestro comportamiento, ¿verdad? Nuestra conducta. Ahora, déjame ponerte en un ejemplo de todos los días, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo de todos los días. Fíjate, cuando tú te subes a tu carro y comienzas a ir a tu trabajo, a tu escuela, lo que tú quieras, ¿ok? La sabiduría llega al semáforo y ve la luz roja. ¿Sí? La sabiduría ve la luz roja y sabe lo que es correcto e incorrecto. ¿Okay? Y todos tenemos la sabiduría o el conocimiento, la inteligencia suficiente que si vemos el rojo, ¿qué tenemos que hacer? Parar, ¿verdad que sí? Entonces fíjate, la sabiduría ve la luz roja y sabe lo que hay que hacerse. La prudencia hace que pises el freno. ¿Te fijó? Porque la sabiduría afecta nuestra mente, conocimiento, pero la prudencia modera nuestra conducta, ¿se fija? Y si te pasas la luz roja, ¿has visto gente que estás tú parando y ¡fum! Uno se la pasan? Que decimos, qué imprudente, ¿verdad que sí? Qué imprudencia de este señor, mira cómo se pasó, ¿verdad? O sea, se fija, eso es. La sabiduría, fíjate, sabe que mañana tienes un examen y sabe qué es lo que debes de hacer. Debes de ponerte a estudiar, ¿verdad que sí? Pero la prudencia es la que te hace ponerte a estudiar. No vas al cine porque tengo que estudiar. ¿Te fijas? Modera tu conducta. Y si sabías que tenías prueba, si sabes que tenías un examen, ¿verdad? Y te vas a pasear en la noche, te vas de fiesta, ¿qué decimos? Pues qué imprudente, ¿verdad? Qué imprudente, ¿verdad? Pues qué esperabas, ¿verdad? ¿Verdad? Y estamos ya como aquellos, vi un meme donde hay un niño, ¿verdad? Que está haciendo así, le hace así. Está en su clase sentado y le hace así. No, así no pasa, ¿verdad que no? O sea, la prudencia te hace ponerte a estudiar, ¿verdad? La materia, ¿verdad? Ahora, fíjese, vayamos a la Biblia una vez más, ¿ok? Fíjese, ¿Salomón tenía sabiduría? Sí, tenía sabiduría. Lo que le faltó fue
Moderar su conducta, ¿se fija? No supo controlar su conducta, no moderó, le faltó prudencia. Tenía toda la sabiduría del mundo, pero no tenía prudencia. ¿Sí? De nada te sirve saber lo que es bueno si no lo haces. ¿No es cierto? Santiago 4:17 dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿de qué le sirve? Dice, ¿ah? No dice así, dice, le es pecado, dice. ¿Ok? Por lo tanto, debemos de fortalecer a nuestra familia. La familia no solamente se construye, no solamente se inicia una familia, no solamente se construye el hogar, sino que también se debe de fortalecer, y se debe de fortalecer en todas las áreas, hermano, nuestra familia. Debemos de fortalecer a nuestra familia físicamente, claro, ¿verdad? Debemos de comer tantas cosas malas, ¿verdad? Y comer más caldito de pollo y cosas caseras, ¿verdad? Menos Chick-fil-A o menos McDonald's, ¿verdad? Y un poquito más de huevitos con jamón y caldito de pollo. O sea, ¿sí me explico? Y hay que ir al gimnasio, ¿verdad? Ya me inscribieron al gimnasio otra vez, ¿verdad? Ya nos inscribieron al gimnasio, ¿verdad? Hay que cuidarnos, ¿verdad, chula? ¿Verdad? Sí. Y entonces ya fuimos esta semana y ya fuimos a agarrar la membresía, ¿verdad? Porque tenemos que cuidarnos, tenemos que fortalecer a nuestra familia físicamente, hermanos. También debemos de buscar el fortalecimiento académico de nuestra familia, por supuesto. Debemos de crecer mentalmente, ¿verdad? Instruirnos. Nunca dejamos de aprender. Hay tantas cosas que aprender el día de hoy, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Tener más conocimiento. Empujar, animar a nuestros hijos, ¿verdad? Para que destaquen, ¿verdad? En lo académico, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Fíjese, hay que fortalecer en todas las áreas, físicamente, académicamente, por supuesto que sí, pero también espiritualmente. También espiritualmente. Decidan ser una familia, ¿verdad? Que tiene una cultura cristiana, que tiene una cultura que fomenta el crecimiento espiritual. ¿Sí? Decidan ser una familia que asiste a la iglesia regularmente. Lean la Biblia en casa, ¿verdad? Estudien juntos, oren juntos, ¿verdad? Y si no quieren hacerlo en su casa, pues vénganse a la iglesia, que para eso proveemos un espacio donde hay alguien que les pueda ayudar con eso. Pero si no han crecido nada en su vida espiritual, en su vida cristiana, en su conocimiento de la Biblia, pero no vienen tampoco entre semana a aprender, pues hermano, ¿qué esperamos? Necesitamos de fomentar, fortalecernos espiritualmente también. No, yo me acuerdo con mi mamá en la casa era ir a nunca faltar al templo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Los domingos en la mañana, los domingos en la tarde y también los miércoles se iba al templo, ¿verdad? Y tengo mucha tarea, no, ni modo, allá la haces, ¿verdad? Y te llevaba, ¿verdad? No te quedabas en casa, ¿verdad? No, que va a estar lloviendo, no importa que llueva, vámonos al templo, ¿verdad? Es día del Señor, ¿verdad? Y entonces ella me acuerdo que me decía así, ¿verdad? No decía tu mamá te llegó a hacer así, pero a mí que me llevaban a la iglesia siempre, ¿verdad? Mi mamá me decía, a ver, ¿qué pasaría? Porque yo decía, ay, que no tengo ganas, mamá. Y después me decía, a ver, dime tú, ¿qué pasaría si Dios dijera un día, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de darle a Ayla de Johnny. No le quiero dar, no tengo ganas. A ver, ¿qué pasaría? Y me decía, no, pues ibas ahí, te vas al templo, ¿verdad? Todo regañado, pero ibas, o sea, hermanos, hay que ser así, eso fortalece espiritualmente a la gente, hermano, ¿verdad? Debemos de cultivar, hermanos, el temor a Dios, primero en ti mismo, pero también en tus hijos, ¿verdad? Yo a veces le digo a mi esposa, porque a veces las niñas, ¿verdad? Yo sé que siempre están ayudando en la iglesia y siempre están apoyando en el ministerio y todo, pero a veces dice, que si van a ir las niñas, digo, pues claro que tienen que ir, le digo, pero si es que no van a hacer nada, no importa, le digo, tienen que estar conmigo, tienen que ir, le digo, siempre tienen que ir. Puede haber excepciones, ¿verdad? Si la prudencia nos indica que mañana hay examen, una cosa así, pero si nomás porque no tienes ganas o algo así, pues no, digo, no tengo mucho ese problema, digo, pero puede llegar, ¿verdad? La ocasión en que están cansadas y me dicen, no, y yo le digo, no, tienen que ir, ¿verdad? Tienen que ir. Entonces, ¿vas a ir? Muy bien. Entonces, Salmo 119, escuche usted lo que dice. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Escuche usted, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, no que los jóvenes sean cochinos, que yo sé que hay algunos que sí no se bañan y todo eso, ¿va? Pero no es lo que está diciendo con qué limpiará el joven su camino. Lo que está diciendo es de que muchas veces en el camino, que atención, en el camino, ¿verdad? A veces hay tropiezos, ¿sí? Hay cosas que pueden tropezar al joven, ¿sí? Y entonces dice, ¿con qué puede el joven, dice, limpiarse para que su camino sea así tranquilo y pacífico, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra. Y aquí nos da la respuesta, el Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra, dice así. Ahora, guardar no significa, ¿verdad? Agarrar la Biblia y pues meterte, eso no es guardar. Guardar tu palabra, hermanos, es obedecerla,
cumplirla, ¿sí? Es moderar tu conducta. Una cosa es que te sepas un texto, otra cosa es de que ese texto te cambie la vida, ¿sí? Dice, sabiduría se construye la casa, pero con prudencia se fortalece. Así que una familia se construye con sabiduría. Esos son los mejores materiales. Se construye con sabiduría. Una familia se fortalece con prudencia, ¿sí? Y finalmente una familia se enriquece con ciencia. Ahora, note usted, vea el versículo, para que no vea que yo le engaño. Capítulo 24, versículo 4. Desde 3 y 4 dice, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia. ¿Con qué? Con ciencia, dice la palabra de Dios, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, fíjese usted, si la casa se construye con sabiduría, se fortalece con prudencia, la familia se enriquece con ciencia, ¿sí? Con ciencia, con conocimiento, ¿ok? Ahora, pon atención al pasaje bíblico porque el orden es importante, ¿sí? Y está puesto así como que de lo más importante a lo menos importante. Entonces, lo primero, ¿verdad?, es tener conocimiento. Lo segundo, ¿verdad?, es moderar nuestra conducta, ¿sí? Y finalmente dice, está el enriquecerse. La familia se tiene que construir, se tiene que fortalecer y se tiene que enriquecer también. Ahí tenemos Proverbios 31, ¿verdad? Y en Proverbios 31 habla de una mujer, ¿verdad?, que trabaja y se desvive, ¿verdad? Y trabaja desde bien temprano, ¿verdad? Usa sus manos y se aplica sus manos al uso, dice así, ¿verdad? Para poder, dice, vestir a sus hijos con buena ropa. Procurar, hermanos, ¿verdad?, la prosperidad de la familia. Hermanos, no tiene nada de malo ser quiero decir una cosa, hermanos, no es malo ser rico, hermanos. Si no quiere su dinero, démelo a mí. No es malo, hermanos, ser rico. La Biblia no dice eso. Lo malo es poner eso como primero, ¿sí?, en nuestra vida. ¿Ok? Note usted que aquí el Salomón sabiamente puso el enriquecimiento hasta el final. ¿Se fija? Nótelo usted, dice, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Riqueza. ¿Cómo nos esforzamos para que no les falte nada a los niños? Muchas veces se convierte en la pasión de nuestra vida, que no les falte nada. ¿Quién no ha dicho que tengan lo que yo no tuve? ¿Verdad que sí? Sí, así somos, ¿verdad? Que tengan todo lo que yo no tuve, que no pasen las carencias que yo pasé. ¿Quieres el Nintendo? Está bien, te lo compro, ¿verdad? ¿Quieres el Sega? Que lo tengan. Yo me acuerdo que mi amigo el de enfrente tenía, pero a mí no me alcanzaba. Así es la situación. Ahora nos preocupamos mucho, hermanos, por lo económico. Invertimos mucho esfuerzo para que no tengan para que tengan lo que yo no tuve, ¿sí? Pero la riqueza en nuestro pasaje bíblico, hermanos, coloca los bienes materiales hasta el último, ¿sí? Y ese es el error de muchas familias, hermanos. En nuestras propias comunidades, inclusive tal vez en nuestra iglesia, tal vez. Hacemos las cosas al revés, no somos sabios ni somos prudentes. Priorizamos lo material y dejamos de último lo espiritual. Esa actitud de, yo vengo a la iglesia, sí, yo estoy en la iglesia, a menos de que tenga que trabajar. Yo sé que se van a incomodar. Cuando inicié la serie yo les avisé y les dije, voy a decir cosas que les van a incomodar. ¿No les dije? ¿Sí o no? Les dije, hermanos. Y muchas personas son así. No, hermanos, antes no. Yo me acuerdo que antes en la iglesia, cuando yo crecí en la iglesia, no. El hermano, mira, trabaja, es un idólatra. Y hermanos, es medio fuerte eso, pero déjeme decirle, cualquier cosa que ocupa en la Biblia, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, es idolatría. Hoy en día me dicen, no, es que trabajé y nos hemos puesto cómodos con decir, sí, hermano, no se entiende, pues que yo sé, se tiene que trabajar. Pero hermanos, al mismo tiempo no está bien eso, hermanos. Ahora digo, yo no estoy juzgando, yo no estoy leyendo, hermanos. Si no les gusta lo que yo digo, hermanos, díganle a Salomón, yo no lo escribí.
Ahora, hermanos, vemos el trabajo como lo más importante, ¿no es cierto? Sí venimos, siempre y cuando trabajemos, pues si trabajemos, no, pues ya tengo que trabajar, hermano. ¿Y qué te voy a decir? No, pues no trabajes. Pues no, ¿verdad? El problema es de que nos ponemos cómodos, como que eso no está bien. No, hermanos, ore y ayune para que Dios le dé el domingo, porque es día del Señor. Y si usted pone a Dios primero, no le va a faltar nada. ¿Sabe yo qué tengo que hacer para poder venir a la iglesia el domingo? Ustedes saben que yo tengo un trabajo secular. ¿Saben qué tengo yo que hacer para hacer el domingo? Todos mis compañeros de trabajo, todos tienen 2 días juntos, ¿verdad? Para ir de descanso, ¿verdad? Trabajan de lunes o sea, descansan o viernes y sábado o domingo y lunes. Todos mis compañeros. Yo soy el único loco que por querer ir al templo tengo que descansar martes y domingo. Yo nunca tengo 2 días juntos de descanso. ¿Por qué? Porque tengo que venir a la iglesia, para mí es importante. Y yo les he dicho a ellos, y se está grabando en YouTube, se los vuelvo a decir. Si quieren deshacerse de mí, háganme trabajar el domingo. No vengo. Y les he dicho, sí, no vengo el domingo, no vengo porque no vengo. Háganle como quieran. Y sí, tengo que tener los días separados de descanso, hermanos, ¿verdad? Pero hermanos, para mí es importantísimo y siempre lo ha sido, hermanos, ¿verdad? Estar en la casa del Señor. Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, dijo David. Eso es sabiduría, hermano. De David, no me sorprendí yo como ejemplo a David, lo que dijo. Entonces, hermanos, debemos de ver, hermanos, que es bien importante, hermanos, ¿verdad? Esto, ¿verdad? De poner en primer lugar también las cosas de Dios, ¿verdad? Y déjeme decirle que muchos de los problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Hoy en día, socialmente hablando, hermanos, ¿verdad? Niños que llegan y van a matar a las escuelas y todo eso que estamos viendo, hermanos, muchas veces son porque los jovencitos están desatendidos en el hogar. Es que tenemos que trabajar los dos. Y se va el papá a la escuela, al trabajo, y se va la mamá al trabajo, y llega el joven, ¿verdad? A la escuela, su casa está sola, te dejamos el tapete debajo de te dejamos la llave debajo del tapete, y pues para que te metas a la casa. Pero a veces no se meten solos a la casa, e invitan a la novia, y dejaste uno, ahora tienes 3. La llave mágica, ¿verdad? Hermanos, es cierto, muchos de los problemas, hermanos, que se buscan en familia, hermanos, como de ese tipo, hermanos, ¿verdad? Dijimos 750,000 jovencitas, ¿verdad? Salen embarazadas cada año, ¿verdad? Hermanos, el problema es de que la juventud, los niños, la familia está desatendida. Estamos muy preocupados, hermanos, trabajando y desatendiendo el hogar, hermano. Y debemos, hermanos, de pensar bien acerca de eso. ¿Por qué lo hacemos? Pues para que la familia esté bien. Sí, yo sé, tienen el último iPhone, los tenis que quieren, la máquina de video de juegos más reciente, pero nunca ven a su papá, está trabajando. Nunca ven a la mamá, ¿verdad? Porque uno o entre los esposos, ¿verdad? A veces uno trabaja, pues mija, vete tú de mañana, ¿verdad? Y luego cuando llegues yo me voy de noche. Y unos trabajan de día y el otro de noche, hermanos, y mientras tanto se va abriendo un abismo en la relación, hermanos, ¿verdad? Y los hijos crecen así como que dice, están casados los papás, pero están como si fueran hijos que no tienen papás. Y lamentablemente, ¿verdad? Nos enorgullecemos, ¿verdad? Porque a mis hijos no les falta nada. Mis hijos no les falta nada. Pues nada de lo material, pero ¿qué de la instrucción espiritual? ¿Qué de la prudencia que modera la conducta? ¿Qué de la sabiduría que se obtiene a través de la palabra de Dios? Una familia, hermano, se debe de preocupar por enriquecerse, sí, hermano. Debemos de buscar el bienestar familiar, definitivamente económico, claro que sí. Pero no es lo primero, hermano. No es lo primordial. Porque fíjate, ¿de qué te sirve tener la mejor casa si no tienes un buen hogar? ¿De qué te sirve tener el mejor carro si nunca están juntos para ir a dar un paseo? Por lo tanto, fíjese usted, ahí van las enseñanzas, y lo escribió, ahí va, una casa, una familia,
¿verdad? No es algo que simplemente se tiene, ¿verdad? Una casa o una familia, como lo dice aquí, se construye, ¿ve? Se construye con sabiduría, se construye con prudencia, ¿ok? Se fortalece, perdón, con prudencia y se enriquece con ciencia, ¿sí? Conciencia y a conciencia. Por lo tanto, hermanos, Dios nos dé sabiduría, hermanos, y prudencia, hermanos, porque así como se edifica, hermanos, la Biblia dice que también podemos destruir nuestra casa, ¿sabía usted? Proverbios 14:1 habla acerca de una mujer y dice así: la mujer sabia, que tiene sabiduría, modera su conducta, ¿verdad? Es prudente y edifica su casa. ¿Se fija? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Por lo tanto, déjame decirte una cosa. El temor de Jehová es el principio, la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El diablo, hermanos, ha venido para matar y para destruir familias, hermano. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.